Geometría, lo primero que tenemos que saber, puntos, rectas, planos. Estos son los elementos primordiales, son los primeros elementos que no tienen definición, ¿sí? No vamos a definir qué es un punto. No podemos definir qué es un punto, ¿por qué? Porque todo se define en función de las cosas que ya conocemos, ¿no? Lo que tienen que tener claro en geometría es que el punto geométrico no es lo mismo que cuando yo digo el punto de una oración, por ejemplo, ¿sí? No es la marquita, es el lugar. En ese sentido, el punto no tiene tamaño. Lo marcamos, sí, para poder verlo, pero no tiene longitud, no tiene área, ¿sí? Es de dimensión 0. En dimensión 1 tenemos las rectas. Las rectas son conjuntos infinitos de puntos, ¿sí? Están hechas de infinitos puntos, todos pegaditos uno al lado del otro en la misma dirección. Y lo mismo con los planos. Plano hecho de puntos. Cuando trabajamos con triángulos y con cuadrados y demás, siempre estamos trabajando en un plano. Y ese plano siempre está hecho de puntos. Y todo lo que vemos son puntos. ¿Sí? Sí. Bien. Suena un poco obvio, de hecho suena bastante aburrido todo el principio, pero después es muy común que confundan puntos con rectas, por ejemplo, ¿no? Cuando están hablando de los ángulos, o de los lados y los vértices de un triángulo, confundir el vértice con el lado, y eso es muy grave, ¿no? Porque un punto es una cosa y una recta o un segmento es otra cosa muy distinta. Y la otra cosa importante acá es el tema de la notación. De acuerdo a los libros que estén usando o al profesor, puede que encuentren puntos con minúscula y rectas con mayúscula, o puntos con mayúscula y rectas con minúscula. Pero sí es fundamental hacer esa distinción. Si yo llamo a los puntos con mayúscula, llamo a las rectas con minúscula, ¿sí? Y si la letra del problema viene en minúscula, hay que respetar la minúscula, ¿sí? Y si pueden agregarle el simbolito de la recta arriba para indicar que eso es una recta, mejor. Acostúmbrense, incluso si no les piden, a nombrar todo lo que tienen, ¿sí? Porque después tienen que razonar con esos objetos, y si esos objetos no tienen nombre, se complica, ¿sí? Sí. Por otro lado, tenemos la cuestión de relación entre puntos, rectas y planos. Los puntos decimos que pertenecen o no pertenecen a las rectas, ¿sí? Cualquier punto de R, por ejemplo, va a ser un punto que pertenece a R. Y también vamos a decir que R pasa por el punto. O sea, que la recta pasa por dicho punto, ¿sí? De la misma manera, los puntos pertenecen al plano y las rectas pertenecen al plano. Fíjense que son las mismas palabras que usamos cuando hablamos de conjuntos numéricos. Siempre estamos trabajando con conjuntos en matemática y con elementos que pertenecen a conjuntos. Y acá tenemos los planos con nombres de letras griegas, ¿no? Lo que decíamos hoy, las letras griegas se suelen usar también para nombres de plano. Igualmente eso ya cuando trabajan en el espacio, ¿sí? Si trabajan con pirámides, con cubos, todo eso es geometría del espacio. Si trabajan con cuadrados y con triángulos, están trabajando con geometría del plano. Y ahí se habla de el plano, como si no existiera nada más. ¿Ninguna duda hasta acá? Por ahora no. Fíjense estas dos rectas S y T. ¿Qué tienen de particular S y T? Que están del mismo lado. Que están del mismo lado. Por ahí va. ¿Cómo sería eso del mismo lado? Tienen la misma medida. Guarda ahí. Bien, buena observación. Las rectas métricas no tienen medida. O sea, uno tiene que terminar de dibujarla en algún momento, ¿no? Porque no entra en la hoja. Pero por eso le ponemos flechita. Porque la recta sigue. Acá cuando yo digo S, no es desde acá hasta acá. La recta S, la recta geométrica, sigue hacia el infinito, hacia un lado y hacia el otro.
¿Se entiende eso? Sí. Sí. Yo puedo pararme acá y sigo sobre la recta S. Las tres rectas siguen hacia el infinito en todas direcciones. Ahora, si yo sigo por la recta S acá, ¿no? Y alguien viene por la recta R acá, ¿nos encontramos en algún momento? Sí. Sí, Sí. nos Se encontramos acá. cruzan. Se cortan, ¿sí? Estas son dos rectas que se cortan. En cambio, si yo me muevo por T y otro se mueve por S, ¿qué pasa? No Siguen pasa iguales. nada. ¿Cómo? Siguen iguales. Siguen iguales. ¿Se van a encontrar en algún momento? No, No. ese se podría encontrar con R. S se puede encontrar con R. Y T, Teco también con R. ahí va. Y T también con R. Pero S y T no tienen la misma dirección. Bien, ¿se acuerdan cómo llamamos a estas dos rectas que tienen la misma dirección y que nunca se cortan? No, no me Son acuerdo. rectas paralelas. ¿Sí? Quería decir paralela, pero Ah, me un poquito miedo de equivocarme. nunca se queden con responder por miedo a equivocarse, ¿sí? Primero No, yo no me acordaba. tienen derecho a equivocarse y si no, quedan siempre con las ganas, ¿sí? Más vale equivocarse y aprender que quedarse con las ganas. Sí, S y T son paralelas, porque nunca se cortan. Lo mismo con los planos acá, el plano pi, esta es la letra pi y alfa son planos paralelos, ¿sí? También no terminan acá, no son como cuadrados esto, ¿no? Esto sigue para todos lados. Son infinitos los planos. Pero pi y alfa nunca se cortan. Nunca voy a poder estar en pi y en alfa al mismo tiempo porque son planos paralelos. En cambio, alfa y beta son planos secantes, ¿no? Si yo extiendo por acá alfa y extiendo beta, en algún momento se cortan, se juntan, ¿no? Pregunta, la intersección, o sea, el corte entre alfa y beta, ¿va a ser en un único punto? Sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Yo Se sí. recostaba. Y si yo les digo que se cortan, que se intersectan y forman una recta completa, Eh, piensen en un libro abierto, ¿no? Cuando las dos hojas que están ahí se juntan en el medio, ¿no? Esa parte del medio donde iría el anillado es la intersección de los dos planos que forman las hojas. Y tenemos desde arriba hasta abajo, recorriendo todo, tenemos una recta. ¿La ven a la recta? Yo todavía no. ¿No? A ver. La recta se formaría cuando dos letras se corten. Dos planos. Ujú. Cuando decimos que se cortan, que se intersectan, que se juntan, ¿no? Sí, por eso. Exacto, ahí tendríamos una recta. Piensen en una bisagra, ¿no? ¿Qué es una bisagra? Tenemos el plano de la puerta y el plano de la pared. En todos los lugares donde la puerta se junta con la pared, tenemos una recta. ¿Ahora sí? Sí, Bien, sí. bien. Entonces, igual que cuando intersectamos rectas tenemos un punto, cuando intersectamos planos tenemos una recta. ¿Sí? ¿Me convence? Bien. Bueno, seguimos. Semirectas, segmentos y ángulos. Y acá sí, fíjense, el segmento este sí, empieza acá y termina acá. ¿Sí? Lo mismo la semirrecta. La semirrecta empieza, después sigue hacia el infinito en una dirección, pero tiene un origen. Y bueno, sigue habiendo una recta de fondo, ¿no? Yo dejé esto, estiré para acá para que se vea que la semirrecta PQ se encuentra sobre la recta PQ, ¿no? Es como un subconjunto de la recta. Lo mismo el segmento AB. Yo podría estirar, seguir hasta acá y tendría la recta sobre la cual se encuentra el segmento AB.
¿Sí o no? Sí. ¿Lo ven a eso? Tenemos acá que el punto P es el origen de la recta, de la semirrecta PQ, ¿no? Tenemos un origen y luego hacia dónde va. Y en el caso de los segmentos hablamos siempre de extremos del segmento. A es un extremo del segmento, Y B B, el otro. es el otro extremo del segmento. Ahí va. Entonces, pregunta de examen, ¿de cuántos puntos está hecho el segmento AB? Muchísimo. Muchísimos, ahí va. Claro, A y B son los extremos, pero el segmento consiste en infinitos puntos, ¿sí? Tenemos infinitos puntos entre A y B. Acuérdense que todo son puntos. Por eso hacemos tanto énfasis en los puntos, ¿sí? Todo esto son infinitos puntos. Yo puedo marcar uno acá y llamarlo C, y marcar otro punto acá y llamarlo D, que pertenecen al segmento AB. ¿Sí o no? Sí. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Y después tenemos los ángulos, ¿sí? Los ángulos que se forman. Yo intersecto dos rectas, ¿no? Y me divide el plano en 4 partes. Una de esas partes, cada una de esas partes va a ser un ángulo. Acá lo que nos interesa es la apertura, ¿no? Al ángulo más o menos lo manejan igual. Es más fácil al ángulo pensarlo de manera intuitiva que intentar definirlo. Tenemos una definición de ángulo, pero es más engorrosa todavía. Lo que sí, decimos que A está mal marcado, mal nombrado acá. Y es el vértice, no X. ¿Sí? El vértice del ángulo donde se abre, ¿no? La punta. Y luego estas dos semirrectas, IX e IZ, son los lados del ángulo. ¿Les convence eso? Sí. Fíjense la Sí. nomenclatura. Acá cuando hablamos de la semirrecta le hacemos el dibujito de la semirrecta arriba de PQ. Cuando hablamos del segmento AB le hacemos el palito pelado al segmento AB. ¡Ay! Y cuando tenemos el ángulo alfa Adelanto. le tenemos el techito chino. ¿Sí? Otra forma de nombrar al ángulo, en caso de que no tengamos el nombre alfa, sería decir X y Z. El ángulo X y Z o el ángulo Z y X. ¿Sí? Podemos nombrar un ángulo con 3 puntos siempre y cuando el segundo punto, el del medio, sea el vértice del ángulo. Y arriba del vértice de la I iría el techito chino. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Dudas acá? No. Bien. Y las clasificaciones de ángulos. ¿Sí? Tenemos gris, sería todo el ángulo, ¿no? Y vamos a ir cerrándolo y queda en rosadito lo que queda afuera. Pero lo que estamos mirando siempre es lo gris. Acá tenemos una vuelta completa. 360. 360 grados, muy bien. Acuérdense, ¿sí? Que ese 360 grados no es algo universal. El 360 grados es una de esas cosas que decíamos que inventaron las civilizaciones antiguas, ¿sí? Porque se pueden medir de otra manera los ángulos. De hecho, hay otros sistemas de medición. Algunos son más útiles en matemática, algunos menos. El 360 grados sobrevivió milenios porque es muy, muy bueno. ¿Por qué se les ocurre que 360 es un buen número para dividir una vuelta completa? Esa es una linda pregunta para tener. Bien. Luego tenemos ángulos cóncavos, ¿sí? Estos bien abiertos. Y acá el ángulo llano. ¿El ángulo llano de cuánto? 90. 0 grados. 180. A ver, Exacto. Pelén, tenemos todo tipo de respuestas ahí. 90, 180, 0. 180. Tienes razón. ¿Por qué 180? A ver. Porque es la mitad de 360. Muy bien. Tenemos acá que sabemos que una vuelta completa es 360 y acá tenemos media vuelta. ¿Sí? Entonces media vuelta tiene que ser la mitad de 360. Ahí va. ¿Sí? Y después los que tienen menos de 180 grados, los que son menos de un llano,
los obtusos, los rectos y los agudos. Y acá en el recto sí tenemos ¿cuánto? 90. 90, que es un cuarto de vuelta. ¿Sí? Excelente, ya lo remanejan a esto. Bueno, acá terminó esto, ¿no? Tuve como 2 horas haciendo el bichito ese con Photoshop y después me di cuenta de que podía hacerlo más fácil de visualizar con un videíto. Así que les hice un videíto y después no hay más por hoy. No sé si se ve ahí el videíto. Posiciones relativas entre dos rectas, o sea, dadas dos rectas, ¿cómo pueden estar? Tenemos rectas paralelas, ¿sí? Son las rectas que no se cortan. Estas dos, creo que ya las mencionamos. Si se cortan las rectas, estamos hablando de rectas secantes, ¿sí? Y de acuerdo a cómo se cortan, podemos hablar de rectas perpendiculares, si forman un ángulo recto, acá está el angulito de 90, y si no, si forman cualquier otro ángulo, son rectas oblicuas. Son muchas palabras acá, pero bueno, todas estas palabras son importantes después. ¿Esto se entiende? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Me siguen? Sí. Sí, ahí va. Bien, seguimos entonces. Ángulos formados por rectas secantes. ¿Qué son rectas secantes? Lo acabamos de decir, rectas que se cortan. ¿Sí? No importa en qué ángulo, mientras se corten, cada vez que dos rectas se cortan, forman 4 ángulos. ¿No? ¿Los ven a los 4 ángulos ahí? Sí. Sí. Bien. Bueno, ahí los llamamos alfa 1 y alfa 2 a los dos chiquitos, beta 1 y beta 2 a los dos grandes. ¿Sí? Alfa 1 y alfa 2, como pueden ver, miden lo mismo. Igual que beta 1 y beta 2 miden lo mismo. Estos son los ángulos que decimos que son opuestos por el vértice. ¿Sí? Siempre que tenemos ángulos opuestos por un vértice, así, podemos concluir que son iguales. Que miden lo mismo. En realidad, en el tema de ángulos no se habla de alfa 1 y alfa 2, por ejemplo. Ahí no decimos que son iguales, porque se acuerdan lo que hablamos de la igualdad la vez pasada, ¿no? Para decir que son iguales, tendríamos que decir que son exactamente el mismo ángulo. Y no son el mismo porque tienen lados distintos, tienen semirrectas distintas, son distintas partes del plano, ¿no? No son la misma porción de plano, pero sí miden lo mismo, tienen la misma amplitud, ¿no? Entonces decimos que son congruentes, pero usamos el signo de igual porque se entiende que lo que estamos igualando ahí son las amplitudes de los ángulos, o sea, cuánto miden, y no los ángulos mismos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, y después tenemos alfa 1 con beta 1, decimos que son ángulos adyacentes. Adyacentes, que significa que están pegados y que suman un ángulo llano, ¿no? Si yo hago alfa 1 más beta 1, acá tengo 180 grados. Lo mismo si hago beta 1 más alfa 2, tengo 180 grados. ¿Lo ven a eso? Alfa 2 más beta 2, 180 grados. ¿Eso se ve? Sí. Bien. Ángulos formados por paralelas cortadas por una secante. Este es medio largo el título, pero es así, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos dos rectas paralelas? ¿Se acuerdan cuáles son las paralelas? Las que no se cortan. Que no se cortan, ¿sí? Que tienen la misma dirección. Y las cortamos por una secante. Así que vamos a estar mirando la recta de esta cuadra con la recta de esta cuadra, que son paralelas, ¿sí? Y las vamos a cortar por esta que es la Sarmiento. Ahí tenemos la azul. Las azules entonces son paralelas. Están las dos cortadas por la roja, que es la secante. Y vamos a estar mirando los 4 ángulos que se forman acá con los 4 ángulos que se forman acá. ¿Por qué? Porque van a repetirse un montón. ¿Sí? Tenemos todos los alfa, miden lo mismo, son todos congruentes. Todos los beta son congruentes. ¿Sí? Y nuevamente tenemos nombrecitos. ¿Para qué? Para después justificar, porque después vamos a hacer una demostración y vamos a justificar con un poco de esto, ¿no? Alfa 1 y alfa 2, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que están para el mismo lado, decimos que son ángulos correspondientes. Acá beta 3 y beta 4 también son correspondientes, alfa 3 y alfa 4 son correspondientes, beta 1 y beta 2 son correspondientes, y los ángulos correspondientes son congruentes, o sea, miden lo mismo. ¿Estamos ahí? Sí. Bien.
Sí. Después tenemos alfa 1 con alfa 4, ¿sí? Decimos alternos externos, perdón, ¿sí? Alternos porque están a distinto lado de la roja, ¿sí? Y externos porque están hacia afuera de lo que sería la franja que queda entre las dos azules, ¿sí? Y los alternos externos siempre miden lo mismo. Beta 1 con beta 4 es el otro par de ángulos alternos externos, también miden lo mismo, ¿sí? Y todo lo que es adentro de la franja tenemos los alternos internos. Beta 2 con beta 3 son alternos internos, miden lo mismo. Y alfa 3 con alfa 2, también alternos internos, miden lo mismo, ¿sí? Y acá, bueno, seguimos teniendo estos dos, siguen siendo opuestos por el vértice, porque es la misma figura de antes. Beta 1 y beta 3 también son opuestos por el vértice, ¿sí? Y alfa 1 con beta 1 son adyacentes, alfa 3 con beta 3 son adyacentes, ¿sí? Todo eso se mantiene. ¿Dudas acá? Bien, No. seguimos. Polígonos. Todos estos tipo a curso intensivo rápido, mucho de esto ya lo hablaron, ¿sí? No vamos a alcanzar a desarrollar medio que nada, porque hasta acá nomás que llega esto. Acá me está tapando el... bueno, me ganó. No lo puedo sacar de acá. Los polígonos convexos son las figuras más sencillas que tenemos en geometría, ¿no? Las clasificamos de acuerdo a la cantidad de lados, ¿no? Tenemos de 3 lados los triángulos, es la figura más sencilla que podemos tener. De 4 lados los cuadriláteros, de 5 pentágonos, de 6 hexágonos, y así seguimos, podemos tener de cualquier cantidad de lados, ¿sí? Fíjense que la cantidad de lados también me determina la cantidad de ángulos. Yo en un triángulo tengo 3 ángulos. Estos son los que se llaman ángulos interiores, porque también están los exteriores, pero no los vamos a trabajar, ¿sí? En un cuadrilátero, no importa la forma que tenga, siempre voy a tener 4 ángulos. En un pentágono tengo 5 ángulos. De hecho, eso es lo que significa la palabra. Gono significa ángulo, ¿no? Entonces, cuando decimos polígono, estamos diciendo muchos ángulos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Oye. Bueno. Luego que los polígonos, una vez que los clasificamos por cantidad de lados, a cada uno los vamos a ir clasificando de acuerdo a su regularidad. Lo que buscamos siempre es regularidad. ¿Qué significa regular? En este sentido significa que todo mida lo mismo, ¿no? Los polígonos regulares van a tener todos los lados midiendo lo mismo y todos los ángulos midiendo lo mismo. Fíjense cuánto más puras son las imágenes de acá abajo, los regulares, en comparación con los irregulares, que pueden tener cualquier forma, ¿sí? Porque con los regulares yo puedo simplificar mis cálculos. Van a tener todos la misma forma, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Al triángulo regular, a este acá, que tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales, ¿se acuerdan cómo lo llamábamos? ¿Cómo? ¿Cómo llamábamos a esta figura, el triángulo regular, que tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales? ¿Equilátero? Equilátero, muy bien. ¿Y el de 4? El regular de 4, que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. ¿Cuadrilátero? Cuadrilátero es todo, ¿no? Cualquiera. Cuadrilátero significa, en este caso, figura de 4 lados. Ahora, esta de acá, ¿cómo El la cuadrado, llamamos? no sé. ¿Cómo? Cuadrado. Cuadrado. Ahí va, ¿sí? Acá tenemos entonces el triángulo equilátero. De todos los infinitos triángulos que podemos formar, el triángulo equilátero es la figura regular, ¿no? Que tiene todos los lados y todos los ángulos iguales. Luego de los cuadriláteros, que hay también montones de cuadriláteros, hay paralelogramos, hay rombos, hay rectángulos, hay trapecios, hay trapezoides, ¿no? El más perfecto, ¿sí? El regular, va a ser el cuadrado. Y luego simplemente hablamos de pentágonos regulares, hexágonos regulares, etc. ¿Sí? Y acá abajo, que no se alcanza a ver porque está tapadito, tenemos lo que es
la suma de los ángulos interiores, ¿sí? Los ángulos interiores de un triángulo, si yo sumo este ángulo y este ángulo, llego a un ángulo llano, 180 grados, ¿sí? Si sumo en un cuadrilátero, llego a 360, acá llego a 540, acá llego a 720, voy sumando 180 por cada lado que agrego. No sé si se ve eso. Y esta es la formulita, ¿no? Perdón, esto está mal. Esta fórmula está mal. Es n-2, no 2n-1. n-2. ¿Sí? Entonces yo tengo 3 menos 2 es 1 por 180, queda igual. Acá tengo 4 menos 2, 2 por 180, 360. Acá tengo 3 por 180. Acá tengo 4 por 180. ¿Sí? Me tengo que arreglar esta formulita de acá. Bien. Clasificaciones de triángulo, esto lo habrán visto seguramente. Lo que tienen que tener presente acá es que son dos clasificaciones distintas, ¿sí? Por un lado, clasificamos a un triángulo de acuerdo a los ángulos que tiene. Si tiene los tres ángulos agudos, que son los acutángulos, si tiene un ángulo recto, que son los rectángulos, o si tiene un ángulo obtuso, que son los obtusángulos, ¿sí? Por otro lado, clasificamos a un triángulo de acuerdo a las igualdades entre sus lados. Si tiene todos los lados distintos, estamos hablando de un triángulo escaleno. Si tiene dos lados iguales y uno distinto, estamos hablando de un triángulo isósceles. Y si tiene los tres lados iguales, estamos hablando de un triángulo equilátero. ¿Sí? O sea que cada triángulo va a pertenecer a dos de estas, ¿sí? Este, por ejemplo, de acá del medio, es un triángulo rectángulo isósceles, ¿sí? Este es un triángulo obtusángulo escaleno, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? No. 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 Bien. Vamos con la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Esto es lo que acabamos de decir, ¿sí? Si yo tengo un triángulo que lo llamo ABC, ¿no? A, B y C son los vértices del triángulo. Y también llamo a los ángulos que se forman en dichos vértices, los ángulos interiores, A, B y C. ¿Sí? Pero le pongo el techito chino arriba cuando hablo de ellos para saber que me refiero a los ángulos y no a los vértices. Si quisiera hablar de los lados de ese triángulo, tendríamos por un lado el lado AB, acá tenemos el lado BC, o CB, es lo mismo, y el lado AC. ¿Sí? Bien, entonces la ley es que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es igual a un ángulo llano, y ahora vamos a demostrarlo. ¿Sí? Bien. Arrancamos con el triángulo, que ya estaba construido, ¿sí? Primer paso, prolongamos el segmento CB, o sea, con la regla y el lápiz, estiramos para este lado, ¿sí? Este lado. Después trazamos una paralela a AC. ¿Cuál es AC? Este lado del triángulo, que pase por el punto B. Entonces tenemos esta recta, ¿sí? Esta recta es paralela a este lado, pasando por el punto, el vértice del triángulo B. ¿Sí? ¿Está la construcción? ¿Se entiende la construcción? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá viene la parte interesante, ¿no? Usando lo que vimos de los ángulos correspondientes, alternos internos, alternos externos, etcétera, que son todos iguales, podemos decir que el ángulo ACB, y fíjense cómo cambio la notación, acá ya no hablo del ángulo A, del ángulo B, del ángulo C. ¿Por qué? Porque si yo digo el ángulo B, yo no sé si estoy hablando del azul, si estoy hablando del rojo, si estoy hablando del verde, si estoy hablando del rojo más el verde, del azul más el rojo, ¿sí? En un mismo vértice se forman muchos ángulos. Entonces tenemos que usar la otra notación que usa los tres puntos, ¿sí? Y en el del medio, el vértice del ángulo. Entonces acá cuando hablo del ángulo ACB, estoy hablando de este ángulo, ¿sí? Del verdecito de acá. ACB. ¿Lo ven? Ujú.
Y dice, ese ángulo con el EBD, que es este otro verde, son congruentes, o sea, miden lo mismo, por ser correspondientes entre paralelas. ¿Quiénes son las paralelas? Estas dos que construimos, ¿no? La del lado AC y la de EB, estas dos son paralelas, y los verdes son correspondientes entre paralelas respecto de esta secante. ¿Lo ven a eso? Sí. Bien. Después tenemos los ángulos CAB y ABE. ¿El CAB cuál es? El rojito, ¿sí? Este de acá. Y el ángulo ABE, o sea, este otro rojito. Los dos rojitos, ¿qué son? ¿Sí? Respecto de esta recta, y considerando las mismas dos paralelas de hoy, son alternos internos. ¿Los ven que son alternos internos? Sí. ¿Sí? Sí. Joya. Bueno, si son alternos internos entre paralelas, tienen que medir lo mismo. ¿Y de ahí qué sacamos? Que rojo más verde más azulcito dentro del triángulo va a ser lo mismo que rojo más verde más azulcito acá, porque miden lo mismo. Y acá se ve esto claramente, apa, es un ángulo de 180 grados. ¿Lo ven? Ujú. Entonces, si esto es un ángulo de 180 grados, rojo más verde más azul, tiene que ser un ángulo de 180 grados. Y como esta construcción es válida para cualquier triángulo, podemos concluir que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados. O sea, es un ángulo llano. ¿Sí? Ujú. Bueno, y lo último, problemita. Triángulo ABC, decimos el ángulo B mide el doble que A y el ángulo C mide el triple que B. ¿Cuánto mide cada ángulo? Voy a intentar a ver de nuevo, a ver si puedo hacer funcionar los parlantes, porque acá lo ideal es que participen. A ver, hablen ahí. Hola, hola. 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 Ahí está, ahí está. Ahora sí los escucho. Bien. Bueno. Triángulo ABC, entonces, el ángulo B mide el doble que A y el ángulo C mide el triple que B. ¿Cuánto mide cada ángulo? Vamos a resolver esto. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos encontramos con un problema así? Sacamos los ángulos. ¿Puede ser? Eso no es lo primero, eso es todo. ¿Sí? Todo lo que tenemos que hacer es sacar cuánto mide cada ángulo. Esa es la pregunta. ¿Sí? Pero ¿cómo arrancamos a atacar el problema? Como regla general, para atacar un problema, lo primero es escribir los datos que tenemos, porque entre todo ese palabrerío tenemos los datos que necesitamos, ¿sí? Que siempre van a ser igualdades o a lo sumo desigualdades, que es con lo que trabajamos siempre en matemáticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos que el ángulo B mide el doble que el ángulo A en una igualdad? ¿Se entiende lo que significa que el ángulo B mide el doble que el ángulo A? Si A fuera 8, por ejemplo, ¿cuánto sería B? 16. 16, ahí va, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos una igualdad que represente eso? Sería lo que mide A por 2. Exacto, ahí va. Lo que mide A por 2, pero no sabemos cuánto mide A, entonces lo llamamos simplemente A. Cuando hablamos de lo que mide A, decimos A, ¿sí? Está implícito al escribir A, que es lo que mide A. Entonces, ¿cómo nos queda la igualdad? Ahí está, ¿sí? B es igual a 2A. Así de sencillo. ¿Lo ven? Al B igual a 2A, que lo que estamos diciendo con este pedacito chiquitito es B mide el doble que A. Sí. Y tenemos abajo la otra, ¿no? El ángulo C mide el triple que B. O sea, C es igual a 3 por B. ¿Sí o no? Sí. ¿No parece obvio ahora que lo ven? B es 2A, C es 3B. Corta la bocha.
¿sí? Es exactamente lo mismo que estamos diciendo acá. Solo que quitamos todo el palabrerío innecesario, ¿sí? En vez de decir el doble de, ponemos un 2 y se terminó, ¿sí? Y acá abajo lo mismo. Estos son los datos que nos da el problema. B es 2A, C es 3B. Es lo único que nos dice, ¿sí? Y acá tenemos la ley que demostramos hace un rato, que A más B más C me tiene que dar 180 grados, ¿sí? La suma de los ángulos interiores de un triángulo. ¿Hasta ahí estamos? Ujú. Bien. ¿Qué podemos hacer acá ahora? Acuérdense todo lo que hablamos de igualdades, que cuando dos cosas son iguales, son lo mismo, y entonces puedo reemplazar todas las veces que quiera. ¿Qué puedo hacer para simplificar esta ecuación con 3 variables que tengo? Profe, Sí, ¿puede ser 60 por 3? 60 por 3, que en vez del 180. Y sí, porque la suma de los triángulos dan 180. La suma de los ángulos da 180, pero no estamos diciendo que son iguales. Ah, O dijeras un triángulo equilátero, ¿sí? El ángulo A mide 30, el ángulo B mide 60 y el ángulo C mide 100. No, me perdí. Profe, ¿puede ser que 180 hay que dividirlo por la cantidad de veces que se multiplica un número? Digamos, por ejemplo, si B es el doble que A, sería 180 dividido 2. No, porque eso si todo el ángulo B fuera de 180. A ver, gurises. El chiste acá no está en adivinar, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, tengo un número que le sumo 5 y me da 20, ustedes lo pueden sacar sin hacer ningún planteo, sin hacer ninguna ecuación, ¿sí? E incluso este mismo problema, si los dejo un largo rato, lo pueden sacar, ¿sí? Probando, tanteando, pero justamente las ecuaciones y las demás herramientas que tenemos en matemática son para poder hacerlo cuando la cosa se complejiza, ¿sí? Porque después se pone más difícil el problema o más difíciles los números o las dos cosas, ¿sí? Y acá lo que estamos intentando es encontrar una forma de resolver todos los problemas que sean el mismo problema, ¿no? Porque lo único que va a cambiar acá son los números, ¿sí? Entonces, el plan es, con lo que sabemos de igualdades nomás, ¿sí? ¿Recuerdan todo lo que hablamos de igualdades? Del énfasis en que dos cosas son iguales, son la misma cosa y que puedo reemplazar una cosa por otra. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. De última después volvemos para atrás si no se entiende. Acá yo voy a usar el hecho de que A más B más C es 180 grados, ¿sí? Sin hacer trampas, sin inventar, sin tantear, sin intentar adivinar, ¿sí? Yo sé que A más B más C es 180 grados y sé que B es 2A. Entonces, en vez de decir A más B, voy a decir A más 2A, porque B es 2A. Entonces, A más 2A más C es 180 grados. Reemplazo B por 2A. ¿Por qué? Porque yo ya sé que B es 2A. ¿Este pedacito se entendió? ¿Sí? Nos quedó C. Sigue molestando C. Ahora, yo tengo C en función de B. O sea, C es 3 veces por B. Pero yo sé que B es 2A. Entonces, nuevamente, en vez de decir 3B, digo 3 por 2A.
Y como 3 por 2 es 6, C tiene que ser 6A. ¿Lo ven a eso? Ujú. B es 2A y C es 3B. Bueno, entonces C tiene que ser 6A, ¿no? Porque B es el doble de A, C es el triple de B, o sea, el triple del doble de A es el sextuple de A. ¿Sí? Y por lo tanto, si C es 6A, yo puedo reemplazar en mi ecuación original, donde está C, por 6A. ¿Sí? Todo se termina reduciendo a A, porque yo sé la relación exacta que hay entre B, C y A. ¿Sí? Entonces arranco de A más B más C, lo reemplazo por A más 2A más C, porque B es 2A, y como C es 6A, bueno, A más 2A más 6A. ¿Les convence? Sí. Bien. Este pasito de reemplazar el dato que tengo acá, porque no había mucho para elegir tampoco, ¿no? Yo tengo este pedacito para reemplazarlo acá. Y ese es el pasito que por ahí es el que más les cuesta, el primer pasito, ¿sí? Y yo quiero que termine el día de hoy y que para ustedes este pasito sea súper obvio, porque es siempre el mismo, ¿sí? Y ahora que tengo A más 2A más 6A, ¿qué me queda? 180. 180, sí, de este lado, pero digo, ¿cómo puedo simplificar acá? A más 2A, ¿cuánto es? 3A. 3A. 3A y 3A más 6A, ¿cuántas A son? 9A. 9A. ¿Ven las 9A. 9A, gurises? ¿Sí? Yo tengo manzana más 2 manzanas más 6 manzanas, bueno, tengo un total de 9 manzanas. ¿Sí o no? Sí. Bien. Acuérdense que, digamos, si no hay nada delante de la A, si no hay ningún numerito acá, es porque es una A, ¿no? Acá hay como un 1 invisible, que lo sacamos, porque es el neutro de la multiplicación, o por lo tanto no le hace nada. ¿Sí? Tenemos 1 más 2 más 6 son 9A. Entonces después divido ambos miembros por 9 porque yo quiero liberar la A, ¿no? O sea, ese fue mi plan desde el principio, saber cuánto mide A. Entonces la A tiene que quedar solita. Esto es una ecuación. Ustedes están viendo la ecuación, ¿no? Sí. Bien. Mi problema al empezar la ecuación es que yo tenía 3 incógnitas o 3 variables. Y no me sirve así. Yo necesito una ecuación con una sola. Entonces transformo todo en A, ¿no? Sería la X, pero acá se llama A porque estamos buscando la A. Y llegó a que 9A son 180 grados. Y luego divido ambos miembros por 9, ¿sí? Esto es lo que hablamos la vez pasada, que lo que le llaman pasar el 9 dividiendo, ¿sí? Y divido. 18 dividido 9 es 2, entonces 180 dividido 9 es 20. ¿Los convence? Sí. 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 Bien. ¿Terminó ahí? No. Sí. No. 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 Firman, entregan la hoja, incompleto, mal, reprobado. ¿Qué falta? La multiplicación. Verificar. ¿Puede ser? ¿Qué multiplicación? 20 por 9. 20 por 9. Ah, para verificar que da 180. Sí, 20 por 9 da 180. Estamos todos de acuerdo ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que falta acá? Multiplicar A por 2 Ahí va, para sacar B. y ¿Sí? después multiplicar A por 6 para sacar C. Ahí va, claro. Nos pide cuánto mide cada ángulo el problema y nosotros tuvimos un solo ángulo. ¿Sí? Digo porque es muy común, viste, que cuando hay que sacar 2 o 3 valores, sacan el primero y terminan y entregan. Y no, acá tenemos A. Tenemos A que mide 20 grados, falta B y falta C. ¿Sí? Si A es 20, vamos con igualdad, y B es el doble de A, o sea, 2 por A, ¿cuánto mide B? 40. 40. ¿Todos lo ven al 40?
Ujú. Bien. ¿Y cuánto mide C? 120. Ahí va. ¿Sí? 20, 40, 120. Y esta es la verificación que me interesa hacer a mí, ¿no? Sumar A, B y C ahora que sé cuánto vale cada uno, ¿no? 20 grados más 40 grados más 120 grados y regocijarme de que me da 180 grados. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Bien. Vamos de nuevo. A ver, ahora que los escucho. ¿Reconocen esta imagen? ¿Qué es eso? Un ángulo opuesto por el vértice. Hay dos pares de ángulos opuestos por el vértice y dos pares de ángulos adyacentes, pero más allá de eso, la imagen, esas cositas roja y azul que se chocan. Son sectantes. Ok, fuera del modo geometría, la foto, ¿de qué es? Ah, Star Wars. Ajá, bien, son sables láser. ¿Sí? ¿Conocen los sables láser? sí. Bien. Bueno, esta foto es La Plaza Urquiza. la Plaza Urquiza, ¿la ven? Acá está el parque. ¿Sí? Sí. Bien. Y ahí, ¿quién está de fondo de donde salió el triangulito? Iron Man. Iron Man, ahí va. ¿En qué Iron Man tenía triangulito en el pecho? A ver si se acuerdan. Pues generalmente es un círculo el reactor acá. No sé. Ah, para pensar de tarea. Ay, yo lo vi. Creo que ninguna. Yo lo vi poco y no me Sí, acuerdo esta foto la saqué el de número de la internet. película. Ujú. Hay una película en la que usa triangulito. Bien, bueno, vamos al problema entonces. Tenemos triángulo ABC. El planteo es, el ángulo B mide el doble que A y el ángulo C mide el triple que B. ¿Cuánto mide cada ángulo? ¿Sí? Entonces, regla general para resolver el problema, transcribir lo que dice el problema en lenguaje matemático. ¿Sí? Cuando el problema dice el ángulo B mide el doble que A, yo digo B es igual a 2A. ¿Sí? Cuando el problema dice el ángulo C mide el triple que B, yo digo C es igual a 3B. Corta la bocha. ¿Sí? Esto es matemáticamente lo que está diciendo acá. Y esto es lo que estoy diciendo con esta igualdad matemática. ¿Sí? Es un lenguaje en la matemática, es un código, es una forma de escribir las cosas más resumidamente. ¿Sí? Y luego, como es un problema de ángulos de un triángulo, arranco con mi suma de ángulos interiores de un triángulo, que es mi primera herramienta de mi mate cinturón. A más B más C tiene que dar 180 grados. ¿Sí? Como B es 2A y C es 3B, entonces C es 3 por 2A es 6A. Llegamos a A más 2A más 6A son 180. ¿Sí? ¿Todos convencidos de cómo, por qué llegamos ahí? Y como tengo A más 2A más 6A, tengo un total de 9A. Divido ambos miembros por 9 y llego a que A vale 20 grados. Y con ese dato calculo B, calculo C y verifico que la suma de los tres ángulos me dé mis 180 grados. ¿Sí? ¿Gustó? Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, nos vemos el jueves que viene entonces. Bueno, Hasta el jueves. Hasta el jueves. chao. O sea, what the fuck. Volví a apagar porque si no sigue grabando. La vez pasada que Uy. estoy grabando todo. Cortá esa parte, pero. Chau, chau.